En el presente video vamos a realizar entonces la práctica de elementos finitos número 12, en la cual vamos a analizar un elemento cinemático, un par cinemático, y vamos a analizar únicamente un elemento, modelando entonces cada una de las restricciones del par cinemático y el elemento que vamos a modelar como flexible. Para el análisis, entonces vamos a empezar arrastrando el módulo de estático estructural de Workbench, lo vamos a arrastrar hacia acá y vamos a abrir entonces el Design Model. Damos clic derecho y editamos entonces lo que es el Design Model. Muy bien, entonces aquí en File y vamos a importar una geometría externa, en este caso este es el nombre de la geometría. La importamos y la generamos. Entonces aquí, en cuanto al Design Model, lo único que tenemos que hacer es eliminar estos pines que tenemos acá, que la verdad no los necesitamos en el análisis, nos podría entonces complicar como tal la simulación. Entonces vamos a ver aquí a Create, Delete y Body Delete. Entonces aquí podemos tocar entonces los tres cuerpos y aplicamos y generamos. Entonces vemos que ahí ya se eliminaron, pero no es suficiente, puesto que vamos a quedar entonces aquí con la superficie donde estaban los agujeros. Pues para eso nos vamos a ir también a Create, Delete y Face Delete. Entonces ya cuando leemos en Face Delete, vamos a tocar ahora sí los agujeros donde estaban los pines, y con control sostenido entonces los eliminamos todos. Aplicamos y generamos. Entonces vemos que ahí se nos pierden ya esos canales, esas ranuras que no necesitamos en el análisis. De esta forma entonces practicamos la eliminación de cuerpos y superficies. Entonces hasta aquí iría entonces el design model. Ya podemos aquí cerrar y en Workbench abrir el modelo. Acá entonces en el modelo lo primero que vamos a hacer es abrir aquí en geometría y vamos a seleccionar todos estos cuerpos de acá, excepto esta barra vertical, que es a la cual le vamos a realizar el análisis. Entonces todos estos cuerpos de acá los vamos a modelar como rígidos, están en flexibles, es decir que son cuerpos que van a obtener un mallado y que se van a deformar mediante esfuerzos en la simulación. Entonces en este caso no nos interesa obtener una solución para estos cuerpos, entonces los vamos a modelar como rígidos. Entonces vemos que ahí se nos ubican en los centros de todos los cuerpos un eje coordenado por si los necesitamos en algún momento. En este caso entonces este es el cuerpo que quedó flexible. Entonces listo. En cuanto a la geometría solo iría esta parte de acá. Como tenemos un elemento en movimiento, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar entonces aquí los contactos que se nos crean por defecto, puesto que nosotros vamos a crear entonces nuestros contactos. Entonces aquí lo primero que tenemos que fijar es que esto es una chumacera, la cual va asegurada, por así decirlo, una base de concreto o un suelo. Entonces vamos a ponerle entonces de cuerpo a suelo un contacto fijo en la parte inferior. Muy bien, ahí ya se lo pusimos. Y luego lo que sigue es que vamos a seguir entonces esta cadena cinemática. Entonces ahora sí nos vamos con cuerpo a cuerpo y vamos a modelar como fijo este agujero de acá y como móvil este cilindro de acá, entonces que gira con respecto al agujero. Muy bien. Ya después nos vamos a ubicar entonces respecto a traslaciones. Puesto que este elemento de acá se puede simular entonces como fijo y este de acá entonces se puede simular como si se moviera con respecto a este vástago de acá. Entonces seleccionamos y ubicamos el agujero móvil. Siguiendo entonces la cadena cinemática, también vamos a tener una revolución acá en este elemento de acá, donde podemos decir que es fijo el agujero y vamos a tener entonces este pequeño pedazo aquí
de eje suelo que va a girar con respecto al agujero fijo. Siguiendo por el mismo paso, entonces sigue una traslación aquí, donde vamos a modelar como fijo el vástago y como móvil este agujero de acá, que permite entonces la traslación por ahí. Ahorita vamos a ver que esta traslación de acá es importante para cuadrar entonces el movimiento. Aquí en traslacional también vamos a ponerle un movimiento fijo a este y un elemento móvil respecto a este fijo, que sería entonces el agujero interno de esta especie de T soldada. Listo. Y por último, entonces en este mismo orden vamos a poner entonces a fijar esta pieza respecto al suelo. Entonces no podríamos fijar solo un lado y luego el otro lado con, con restricciones diferentes, sino que como es una sola pieza tiene que ir fijada de entrada con respecto al suelo en una sola restricción. Entonces en body ground, fixed, y vamos a tocar entonces esta cara y esta cara y aplicamos. Y ya ahí obtendríamos entonces lo que son las relaciones iniciales. Si nos vamos a junta y específicamente en la junta mediante la cual ingresa el movimiento al sistema, nos vamos a configure y lo que esperamos es que aún no esté el movimiento, porque por ejemplo este cilindro de acá, esta especie de T, hace este movimiento acá, pero veamos que no hay nada que lo restrinja a que no hagamos movimiento, y si empezamos a hacer el movimiento vemos que se desbarata como tal todo el sistema excepto los que están fijos y de revolución. Entonces veamos que se pierden, no tiene mucho sentido, y esto es debido a que el movimiento inicial de este cuerpo es con esta parte topando aquí, y aparte hay que decirle a los cuerpos entonces cuánto se pueden desplazar o no. Esto lo vamos a hacer mediante la herramienta de stop. Entonces si nos paramos en un elemento traslacional, en este caso esta barra de acá, vamos que en la parte de abajo hay un subtítulo que dice stops. En esta parte es donde nosotros vamos a configurar entonces cuáles son las paradas que va a tener el sistema. Para ello, primero tenemos que utilizar la herramienta de filtro de Edge, y veamos que si seleccionamos una línea de un vértice, por ejemplo de este cubo, nos dice cuál es la longitud. Si seleccionamos un círculo, nos dice cuál es el radio y cuál es la longitud. Y si le damos doble clic aquí, además nos va a dar una información adicional, como por ejemplo el centroide, la ubicación del centroide en X, en Y y en Z. Nos va a decir a cuál cuerpo pertenece esa geometría y qué tipo de geometría es. Entonces vamos a hacer uso entonces de esta herramienta para medir cuál es la distancia desde este punto hasta este punto, y damos doble clic. Entonces veamos que no nos podemos guiar exactamente por lo que dice acá, pues lo que puede que esté sumando entonces la longitud de ellos, pero si le damos doble clic encontramos una información adicional, como por ejemplo la distancia entre centroides. En este caso la distancia entre centroides es de 14,064 milímetros. Vamos a trabajar únicamente con 14 milímetros. Entonces nos vamos a esta misma traslación y aquí donde dice configure, le damos en configure y vamos a modificar este delta. Veamos que en este caso la flecha está apuntando hacia abajo, entonces tenemos que ubicar un menos 14 milímetros para que se nos ubique hacia acá, porque puesto que si hubiéramos dado 14 milímetros, lo que hace es que baja aún más el cuerpo, pues menos 14. Y esa sería la posición inicial entonces que necesitamos nosotros. En este caso vamos a darle entonces set para que se cuadre una nueva configuración. Ahora, muy bien, ya tenemos la posición inicial. Ahora lo que necesitamos es darle una posición final. Entonces vamos a medir desde este vértice. Hagámoslo primero aquí en la parte de arriba. Vamos a ubicar entonces este con respecto a este. Entonces parémonos en la segunda traslación y vamos a ubicar la distancia entonces entre estos dos centroides. Con control sostenido seleccionamos los dos círculos
y vemos que la distancia entre centroides es de 11,7. Entonces vamos a fijar esto aquí para que la posición inicial sea acá en la esquina. Entonces vamos a configure, damos la línea está hacia allá y ponemos 11 menos 11,7 menos 11,7 y ya tenemos entonces la posición inicial del cuerpo. Ahora, una vez con la posición inicial, vamos a realizar una otra medida. Nos paramos de nuevo con el filtro de borde. Bueno, aquí se nos olvidó darle set. Entonces aquí volvemos a configure y le damos menos 11,7 y le damos en set para que se guarde esta configuración y se quede de esta forma. Ahora con el filtro de Edge vamos a medir de aquí hasta aquí y doble clic y veamos que la distancia que hay es de 63,9. Es decir que este cilindro se va a mover desde que está en 0 hasta que alcanza una distancia de 63,9 milímetros. Para ello nos vamos entonces al subtítulo Stop y donde dice Xmin Type vamos a poner tipo parada y el máximo también que sea de un tipo parada. Va a empezar en 0 el movimiento y va a terminar en 63,9 y listo. Y vamos a hacer lo mismo entonces para la otra traslación que tenemos acá en esta parte. Vamos a medir de nuevo aquí con el filtro de Edge de círculo a círculo con control sostenido y vemos que la distancia en este caso es de 74,8. Entonces vamos a darle entonces ese número en las paradas a la restricción. Entonces el X mínimo vamos a ponerlo también en parada y el máximo también en parada. Inicia en 0 y termina en 63,8. Entonces ya estarían las restricciones en cuanto a este elemento y a este elemento. Entonces vamos a revisar cómo va el movimiento. Vamos a configure y digamos que los topes, ¿cierto? No pasa de ahí y no pasa de acá. Pero se empieza a desconfigurar en algún momento. Esto es porque tenemos que darle una restricción con un resorte en esta barra de acá. Entonces, para ello nos vamos a junta y vamos a crear en body un spring, un resorte. Buscamos en la parte de reference donde dice scope y vamos a tocar con el filtro de borde de nuevo un borde circular y lo aplicamos. Entonces ahí lo que hace es que se nos pone el resorte en el centro de ese círculo, pero como no le hemos dado al móvil, entonces buscamos el subtítulo móvil donde dice scope, tocamos el centroide de la parte de abajo y aplicamos. Ahora lo único que nos falta es darle características al resorte, como cuánto se va a estirar o cuál sería su constante. Entonces aquí donde dice longitudinal stiffness vamos a darle 15 newton por milímetro y ya así tendríamos entonces lo que es cuadrado el movimiento. Entonces acá ya una vez puesto el resorte vamos y verificamos el movimiento de la revolución. Vamos a configure y vamos a dar una vuelta a ver cómo queda. Y este es el movimiento entonces que estamos esperando. Ahora nos vamos al apartado del mallado. Acá en el mallado recordemos que únicamente vamos a realizar un mallado a este elemento de acá vertical. Entonces lo primero que vamos a hacer es que con filtro de volumen nos vamos a ir a Mesh Control y vamos a darle un método de tetraédrico. Entonces seleccionamos este cuerpo, aplicamos a la selección y el método que le vamos a dar es de tetraedros. Listo. Ahora, por el mismo filtro de volumen, vamos a darle un Mesh Control Sizing a este cuerpo con un tamaño de elementos entonces de 2 milímetros y un comportamiento entonces hard. Y ya eso sería todo entonces para el mallado. Damos update
Ya es con este mallado con el que vamos a trabajar. Ahora, entonces, para cargar las fuerzas tenemos que activar primero en el análisis setting el número de pasos en el que vamos a realizar el movimiento. Entonces vamos a darle 2 pasos y que tome entonces un segundo. También activemos aquí las largas deducciones porque hay movimientos de larga traslación. Ahora con el análisis setting lo que vamos a hacer es cargar acá en load una carga de junta y vamos a seleccionar entonces la junta por la cual ingresa el movimiento, que en este caso es esta acá, Revolute Bearing to Bash 2. ¿Qué sería este de acá? Este movimiento que tenemos acá. Entonces, en este caso, en DOF sería Rotation. El tipo sería entonces una rotación y la magnitud la vamos a tabular. Entonces en el primer tiempo esperamos que esté en 0 grados, en el segundo tiempo en 180 grados y en el tercer tiempo una vuelta completa en 360 grados. Ahora vamos a cargar entonces las soluciones iniciales que necesitamos, que serían entonces la deformación total y la de esfuerzo equivalente, y ya solucionamos entonces el sistema. Listo, entonces aquí obtuvimos las soluciones. Vamos a verlas brevemente, puesto que el propósito del video es analizar la solución desde otro tipo de mecanismo. Listo, esta es entonces la solución para el esfuerzo. Y ahora vamos a hacer entonces el otro paso. Vamos a volver entonces a lo que es el análisis settings y vemos que aquí tenemos únicamente seleccionado un 1. Entonces con control sostenido seleccionamos el 2 y ya tendríamos lo que son entonces los dos pasos. Aquí nos aparece multi-step. Lo que vamos a hacer es entonces donde dice auto time stepping, vamos a darle clic y vamos a activarlo. Y aquí donde dice definido por, lo dejamos que sea definido entonces por subpasos. Y vamos a darle entonces un paso inicial de 50, un máximo de pasos de 40, un mínimo de pasos de 40 y un máximo de pasos entonces de 70. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos de nuevo a Solution, le damos Solve y nos paramos acá y donde dice Solver Output le vamos a dar Force Convergence y vamos a analizar entonces aquí las gráficas de la convergencia de la fuerza en la simulación. Este paso puede tomar entonces un tiempo. Recordemos que programamos una serie de iteraciones con un máximo, un mínimo y un medio y vamos a esperar entonces a que se obtenga la solución. Ahora aquí tenemos entonces lo que es la solución y el diagrama completo de la fuerza y la convergencia con el criterio en función de entonces de un tiempo acá de iteración. Ahora vamos entonces a ver lo que obtuvimos en los resultados para la deformación y para, entonces vamos a reproducir aquí el video y veamos entonces cómo va cambiando en este caso la deformación en función del tiempo. Observemos que en esta tabla de acá tenemos algunos puntos de los cuales podríamos realizar esta misma gráfica utilizando algún programa. Y acá tendríamos entonces lo que es el esfuerzo equivalente de von Mises. También en función del tiempo. Entonces, las deformaciones son muy pocas y prácticamente no se ven los colores, pero esta fue la solución obtenida. Entonces
Entonces hasta acá va este video en el cual analizamos un elemento flexible mediante un mecanismo y la implementación de un resorte con una fuerza determinada.